Inglaterra, después de vencer al Imperio Otomano, se quedó con el territorio palestino. Territorio palestino llamado así desde los tiempos romanos, pero eso fue una situación muy distante, por allá de los 300, porque fue una rebelión judía contra el Imperio Romano, lo que hizo una diáspora e hizo que todos los judíos huyeran. Y ese lugar se quedó como Palestina, que significa Filistea o Filisteos. ¿Por qué? Porque eran los enemigos de Israel y era como una afrenta. Es todo un rollo histórico. Pero a estas alturas del partido, lo que es Palestina está combinada por muchos grupos árabes, judíos. Hay también gente que era nómada de Asia, de Medio Oriente. Hay una combinación. Habían egipcios. Hay una combinación de razas. Palestina como tal es todavía una provincia de Inglaterra. ¿Por qué crees que están ahorita diciendo reconozcamos el Estado palestino? ¿Qué crees que significa, mi querido universo? Quiere decir que siempre ha sido una colonia, es decir, un municipio o un estado añadido al poder de Inglaterra porque se lo quedó él. En la repartición, pues bueno, la situación es la siguiente, mi querido universo libre. Inglaterra le había prometido a Israel desde hace mucho tiempo un lugar donde pudieran estar los judíos porque han sido perseguidos por muchísimos, ya ni años, siglos. Y Palestina, pues era el lugar donde vivían ellos originalmente hace miles de años. Les pareció correcto, porque era una colonia británica, por lo tanto Inglaterra tenía el poder de decir dónde se iban a quedar y decidir qué hacer con esa tierra. De hecho, les repito nuevamente, Palestina está peleando por ser reconocido como el Estado palestino, porque sigue siendo una colonia. La situación aquí es que sí es cierto, hay una imposición por parte de Inglaterra a los pueblos palestinos, o más bien pueblos que ya habían vivido hay muchos años. Es cierto. Pero la autoridad era de Inglaterra. Es como si en tu país, pongamos un ejemplo, en tu país existen varios estados. Imagina que en alguno de los estados hubo un desgorro, un desastre natural. Y entonces dicen, ¿saben qué? Todos los de este estado se van a tener que mover a otro estado porque ya no pueden vivir ahí, es más, no tienen ni cómo vivir. Los vamos a establecer en este lugar. Elige el estado que se te imagine, la provincia que quieras. Es el gobierno y decide reubicarlos. Pero los que estaban ahí que dicen, ¿por qué? 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 ¿Por qué los traen para acá? Y empiezan las cotinas porque el ser humano es un ser egoísta y acaparador. Le encanta hacer un círculo y dejar entrar y salir de ese círculo a quien él quiere. Esto, en vez de llegar a diálogos, se convierte en conflictos. Conflictos que aprovechan otros gobiernos. Por ejemplo, Estados Unidos, que dice, ya dije que la guerra se acabó. No es cierto, amigos. No depende de Estados Unidos. Estados Unidos bla, habla, pero lo que hace es vender armas. Vende guerra y vende muerte. Eso es lo que hace fuerte a Estados Unidos. Y nos hace pasar a este tema. Estados Unidos es el país más endeudado en la actualidad. Sí, mis queridos amigos y universos libres. El país más poderoso es quien tiene la deuda externa más grande. Por eso es que le interesa la guerra de Rusia-Ucrania, la guerra de Israel contra Palestina. Le interesa también Venezuela y ahora México, porque no tiene recursos. Ya no tiene recursos. Lo único que le interesa es la guerra. Ese gigante que mucha gente idolatra, que ven como el primer mundo y todo, es un monstruo, mis queridos universos libres. ¿Qué les puedo decir yo? Soy solamente un pobre universo navegando en este mundo tan pequeño. Y dirás, ¿qué piensas tú? Tal vez no, pero tengo que decirlo.
Yo, pues yo creo, mis queridos universos, que este mundo debería unificarse, debería pensar de una manera equitativa. Te doy, estamos en este lugar, ayudémonos. Pero lamentablemente, cada gobierno tiene una encomienda. Y esa encomienda es que sobrevivan los tuyos. ¿Por qué? Porque ellos te mantienen. Así es, queridos universos. Que sobrevivan los tuyos para que tú estés bien y tu familia también. Por eso es que defienden tanto a sus naciones. Habrá alguno que otro que ame su nación. Habrá uno que otro que ame la vida, que crea todavía en el amor de la gente. Pero pelearía entonces o peleará contra los intereses de millones y millones o miles de personas con poder. Es triste esto, mis queridos universos. Por eso les digo, estudien, investiguen, escuchen las versiones. Una persona que es una persona sabia es una persona que puede escuchar las dos versiones y no se casa con ninguna, sino que empieza a compaginar y ver qué es lo verdadero. Porque cada quien da la versión que le interesa dar. Le interesa que lo conozcan de esa forma. Así que, mis queridos universos, los dejo. Piensen y reflexionen. Palestina tiene gente buena, sí. Gente que ha sido engañada. Y, lamentablemente, en esta guerra, el más fuerte, el que tiene la comida y que tiene las armas, es el que manda. No sé si ustedes sabían, pero la ayuda humanitaria que llevaron en ese barquito chiquito, ¿se acuerdan ese barquito que llegó de la tal Greta? Más bien, sí, que fue interceptado por Israel. Todos esos víveres ya se les entregó a Palestina. Se les dio oportunidad de que entraran muchos víveres y comidas, pero de todas maneras los que entraban antes, porque el mismo Israel les distribuía comida y alimento a todos los que estaban ahí, los palestinos. ¿Sabías tú que jamás se los vendía? A los desgraciados se los vendía. Y se los siguen vendiendo. Lamentablemente Palestina, tú no puedes hablar de un Palestina como algo unido. Estás hablando de un Palestina oprimido por un grupo terrorista. Por lo tanto, tienes que separar esto de esto. Y ahora dices, bueno, pero es que el genocidio, las garras, las armas, todo lo que está haciendo Israel contra ellos, ¿qué crees que Israel les avisa? Y les dice, váyanse, pero estos terroristas no los dejan ir. ¿Y sabes por qué? Porque debajo de hospitales y escuelas, porque es lo que vas a ver que más burbandearon, es porque debajo de escuelas, hospitales, lugares públicos, es donde hicieron sus túneles y sus guaridas. ¿Por qué? Para utilizar a los civiles de escudo. Es un grupo terrorista, amigo. No le importa otra cosa más que... Así es. Lo único que le importa es eso y el poder. Estamos en otros tiempos, mis queridos universos libres. Así que tengo fe en que esto dé un giro y haya buenas noticias, tanto para los palestinos inocentes como para los israelitas que no hicieron otra cosa más que plantarse en un lugar que les dieron chance de vivir. Porque, otra vez repito, porque no era un lugar de palestinos. Y te voy a decir otra cosa, muchos judíos vivían en Palestina ya. ¿No? Así que, ahí nos vemos, mis queridos universos. Ahí nos vemos. Piensen, reflexionen, lean, estudien, escuchen, pero no se casen con la verdad. Ay, pero la verdad de ellos, esas verdades, hay que primero pasarlas por un filtro. Nos vemos, mis queridos universos. ¡Nos
No, señor Apache, no me pegue usted. No, señor Apache, no sea usted tan cruel. Adiós.